Es muy relevante lo que dice el ministro de Salud, Jaime Mañalich, y tiene que ver precisamente con esta información que ya dio a conocer de manera oficial la Organización Mundial de la Salud, con que 75 de cada 100 contagiados con COVID-19 no presentan síntomas. Por lo tanto, ¿qué es lo que hay que hacer? En esto, el rol de los exámenes de anticuerpos es fundamental, porque además eso nos va a indicar cuántas personas han tenido esta enfermedad y han generado también algún tipo de inmunidad. No solo eso, también son personas que no deberían ser un foco de contagio. Por eso hay que avanzar en ese sentido. Y sobre todo, otra información relevante que ha entregado la OMS es que Latinoamérica está por vivir el peor momento de la pandemia. Y para eso los países deben expandir sus capacidades de detección del virus. Sobre todo porque mientras más test se realicen, es mucho más probable que se pueda de alguna manera controlar el avance de esta enfermedad y decretar las cuarentenas respectivas. También lo decía el subsecretario de Redes Asistenciales durante esta mañana, porque los exámenes de COVID-19 se mantienen en la tasa de 7% positivos. Diariamente se están realizando entre 5.000 o 6.000 exámenes y además con nuevos laboratorios que van a trabajar durante 24 horas sin parar, podrían llegar incluso a 15.000 exámenes por día, lo que sería la mayor cantidad de exámenes realizados, por ejemplo, si nos comparamos con países de la región. Bueno, bien, todas las cifras que han entregado las autoridades las vamos a analizar con el infectólogo y profesor del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile, Miguel O'Ryan. Muchas gracias, doctor, por estar en contacto con nosotros. Me imagino que también estuvo muy pendiente de las cifras que entregaba la autoridad. Y primero preguntarle cuál es su apreciación. Aumentó la cantidad de personas contagiadas y probablemente de aquí a las próximas semanas vamos a ver cómo han evolucionado precisamente esos nuevos contagiados, porque esta enfermedad tiene un avance que es bastante lento. Ya al séptimo, octavo día se podrían ver las complicaciones. ¿Cómo está? Buenos días. Sí, bueno, muy buenos días. Muchas gracias. Sí, bueno, lo que el informe día a día va mostrando que en el país estamos en estas cifras de entre 400 y 500, ya llegando a 500 probablemente más estable de casos detectados. Es importante destacar eso de detectados porque la estimación de cuántos casos reales hay, podemos discutirlo a mayor profundidad, es mayor. Pero dado la buena capacidad de detección de Chile relativa, de todas maneras es una determinación relativamente robusta. Y con esos 500 casos reportados al día, claro, significa que el brote todavía está muy, muy activo en el país. Obviamente así sabíamos que iba a ser y hace que tenemos que seguir redoblando nuestros esfuerzos como país y en forma individual. Cada persona tomando las medidas necesarias para evitar ser contagiado. Doctor, respecto a esta información en que también nosotros queríamos destacar, y según lo que entregó a las autoridades chilenas la Organización Mundial de la Salud, es que el 75% de las personas contagiadas con COVID-19 no presentan síntomas. Por lo tanto, los exámenes de anticuerpos son fundamentales. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos permitir que aquellas personas que son sospechosas puedan realizarse estos exámenes de anticuerpos solamente por haber estado con un paciente que dio positivo, si es que estuvo en algún lugar en donde alguien que estuvo cerca también dio positivo? ¿Cómo lo hacemos? Porque la verdad es que hasta ahora solamente se testean aquellos que presentan síntomas. Sí, bueno, yo creo que aquí hay que pedir un poquito de calma todavía para ver cuál va a ser la estrategia de utilizar estos test de anticuerpos. La información que dan es diferente a la información que da el diagnóstico por PCR, que indica que el virus está presente en la nasofaringe. Activo o no lo sabemos, pero está presente. Y si alguien tiene síntomas y tiene el virus, probablemente entonces porque está infectado, hay que aislarlo, ¿no es cierto?, y buscar a sus contactos. La detección de anticuerpos cumple otro objetivo. Básicamente suben al cabo de 7 días de que ha ocurrido el contacto. La mayoría tiene presencia a los 14 días y es una herramienta más bien de uso epidemiológico para ir viendo en qué comunidades, cuál ha sido la magnitud de la infección, por ejemplo, en colegios. Porque efectivamente la gran pregunta es cuántas personas en realidad se han infectado en el brote o cuántos se están infectando. Nosotros estamos detectando por ahora un poquito la punta del iceberg, que son los que tienen síntomas, pero
No sabemos, y ahora se está estimando que puede ser 3 a 4 personas por cada persona con síntomas que podría estar teniendo una infección con muy pocos síntomas o sin síntomas. ¿Por qué es importante? Porque en la medida que vamos detectando personas que han sido infectadas sin síntomas, es probable que sean personas que pueden estar protegidas contra una posible reexposición, o sea, personas que pueden volver más fácilmente a su actividad normal. Pero esta es una estrategia de salud pública, epidemiológica, que en el Consejo Asesor la estamos dimensionando para hacer una propuesta a la autoridad de cómo usar estos test de la mejor manera y no usarlo en forma equivocada. Claro, porque de todas maneras hay que enfocar todos estos test. Me imagino que tiene un valor asociado y hay recursos que además se deben destinar. Probablemente, si es que se piensa en algún minuto concretar el tema de las clases presenciales, hacer estos test de anticuerpos en los colegios o en los hospitales, ¿serían parte de este plan que, por ejemplo, nosotros podemos imaginar que hacia allá vaya enfocada la autoridad? Claro, uno puede pensar, todavía vuelvo a decir, se está diseñando y probablemente se va a discutir cuál va a ser la estrategia, en dónde se van a aplicar qué test, pero lo que estamos claro, va a ser muy importante hacer mucho testeo durante los próximos meses, quizás años, para ir detectando precozmente las personas que pueden estar siendo contagiosas, eso es lo más importante, y eso va a ser a través de PCR. Pero en la medida que vamos implementando también los test de anticuerpos y vamos detectando personas que van habiendo sido infectadas y pueden ir saliendo entonces de ese grupo de personas susceptibles, vamos a ir avanzando como sociedad, como modelo, en el abordaje de esta epidemia en los meses que vienen. ¿Para qué? Para mantenerla estable. Ese es el objetivo, que esta curva que estamos teniendo ahora que se va aplanando, se está estabilizando, que es una muy buena noticia, logramos mantenerla lo más aplanada posible, incluso con números nuevos más bajos, ojalá no 500, sino que 200, 300 o quizás 100 casos nuevos al día, que sea esa la realidad que empecemos a tener en 3, 4, 5 o 6 meses más adelante. Ese sería el óptimo a lograr. Tenemos un invierno de por medio, eso sí, que tenemos que ver cómo nos va a afectar en esta estabilización. Sí, al menos todas estas medidas que se adoptan para evitar el contagio por COVID-19 también ha permitido frenar el avance de otras enfermedades que nos afectan en cada invierno. Hablamos de la influenza, del adenovirus, por ejemplo, del virus sincicial, y que probablemente veamos una baja considerable este año. Podría decir, yo la escuche. Esa sería una esperanza. Básicamente, la influenza por la masiva vacunación que ha habido, muchos millones, eso va a tener un impacto en disminuir influenza. Ahora, ¿qué va a pasar con los otros virus respiratorios? No sé si podemos ser tan optimistas, ya que los virus se aprovechan de la situación de invierno, de la aglomeración de las personas también, que nos aglomeramos en los meses fríos para transmitirse más fácilmente. Si coronavirus también va a cumplir ese mismo patrón y al aglomerarnos más en el invierno va a transmitirse más y podemos tener más casos, es lo que vamos a tener que empezar a experimentar y ver en mayo, junio, julio y agosto. Por eso no vamos a poder bajar la guardia con coronavirus, aunque vayamos bien por ahora en las cifras, por lo menos hasta septiembre, octubre, cuando pase nuestro invierno. Sí, doctor, ¿le puedo hacer una pregunta sobre los exámenes específicamente? Porque ya hemos hablado de distintos exámenes, el test rápido, el PCR, examen de anticuerpos. El examen de anticuerpos, que ya es lo más novedoso que nosotros hemos escuchado hablar ya de los últimos días. ¿En qué consiste y cuánto demora el resultado? Bueno, el que más se ha visto básicamente es un pequeño dispositivo que es como un test de embarazo, en donde uno toma una muestrecita de sangre con una lanceta en el dedo, que es muy fácil, y con esa gotita de sangre la pone sobre el dispositivo. En el caso de test de embarazo de orina, ¿no es cierto? En este caso es la muestrecita de sangre, se le echa un líquido encima y se espera 15 minutos para ver qué rayitas aparecen, y eso va a determinar si uno tiene o no la presencia de anticuerpos contra el coronavirus. Es un test que demora más o menos 15 minutos, es muy fácil de hacer, incluso es autoaplicable. Si lo más importante es cómo uno interpreta el resultado de ese test.
Básicamente lo que está diciendo es que si es positivo, la persona tiene anticuerpos contra coronavirus, es decir, que fue infectado por el virus probablemente en algún lugar de 7 a 14 días para atrás. Puede haber sido hace un mes, puede haber sido hace 2 meses, hace 3 meses, porque estos anticuerpos duran mucho tiempo. Y eso es importante porque saber que uno fue infectado tiene dos connotaciones, o una connotación muy relevante, que significa que probablemente, y esto es probablemente es importante, estamos protegidos contra una reexposición. No tenemos la certeza aún, pero es probable que estemos protegidos contra una reexposición. Y por otro lado, como decía anteriormente, nos va a permitir decir cuánta gente en nuestro país efectivamente ha sido infectada. A la fecha, sabemos que han sido infectadas con certeza alrededor de 12.000 personas, ¿no es cierto? Porque son personas con síntomas que se han detectado. Se estima que probablemente la verdadera magnitud de personas que han tenido síntomas y que no han ido a consultar y que han sido infectados puede ser hasta un 50%, 100%, hasta 150% más. Es decir, es posible que en realidad no tengamos 12.000 personas con síntomas infectados, sino que hayan sido cerca de 20.000. Y a eso se suma la probabilidad de que hayan otras 3 veces más personas que hayan sido infectadas que nunca hayan desarrollado síntomas, con lo cual estaríamos llegando probablemente cerca de 80 a 100.000 personas en el país que pueden haber sido infectados teóricamente por este virus hasta ahora. Todo eso todavía es bastante teórico, es basado en estas estimaciones, pero esa es la pregunta que queremos también de alguna manera ayudar a responder a través de la detección de anticuerpos. Ahora, doctor, es fundamental contar con esos exámenes de anticuerpos. ¿Usted sabe la disponibilidad que existe en nuestro país? Si es que se está pensando de aquí en adelante tener más muestras disponibles. De alguna manera, me imagino que están los esfuerzos concentrados en eso. ¿Usted tiene información? No tengo mayor información de la que ha dado el ministro públicamente, de que ahí esté disponible, que se van a empezar a aplicar, pero esos son los únicos 2 pedazos de información que yo tengo, no tengo ninguna otra. Ahora, otra cosa que mencionaba el subsecretario de redes asistenciales es que diariamente se realizan entre 5.000 y 6.000 test PCR. Ahora, podrían llegar a 15.000 diarios y además tiene una tasa de positivos de un 7%. ¿Le parece adecuado llegar a 15.000, que sería prácticamente duplicar lo que se hace actualmente? ¿Es beneficioso? Y en relación también tenemos que hacer la comparación con países de la región que están en una situación muy similar a la nuestra. ¿Estaríamos de alguna manera adelantándonos? Sí, claro. Yo creo que queda muy claro que mientras más capacidad de testeo, mientras más test hagamos, mejor. Y lo que hay que evaluar ahora es si tenemos una capacidad de 12.000, ¿por qué se están testeando solamente 5 a 6.000? Probablemente un conjunto de factores. Pero un factor que es muy importante analizar es efectivamente si las personas con síntomas están yendo a consultar o no. Y si no están yendo a consultar, habría que averiguar por qué. Y también la posibilidad eventual, si tenemos mayor capacidad de testeo, que ojo, no es solamente la capacidad de tener los laboratorios que hagan los exámenes, que sí es un gran logro. En eso estamos muy bien dentro del continente americano, no hay ninguna duda. Pero lo otro que hay que tener la posibilidad de tomas de muestras en las comunas, donde las personas puedan ir con cierta tranquilidad a tomarse las muestras sin temor, saber que, ¿no es cierto?, van a llegar a un lugar donde no van a tener riesgo de contagio y que va a ser relativamente expedito, que no tienen que esperar horas y horas. Esa estrategia que debe ser a nivel comunal es una estrategia que como país tenemos que avanzar. Es lo que hizo Corea, lo que han hecho los países que más han logrado avanzar en esto. Mirando hacia los próximos meses, ¿no es cierto?, incluso hacia el próximo año, si logramos esa capacidad, de alta capacidad de testeo, para que las personas vayan con confianza, si sienten que pueden estar infectados y los descartemos relativamente rápido, es la mejor estrategia por lejos para mantener a este virus bajo control. Sí, mantener esa estrategia en un periodo bien extenso, pensando ya incluso hasta el próximo año, dice que podría estar presente hasta el año 2022 o 2024. Doctor, eso va a ser fundamental, sobre todo porque ya no podemos concentrarnos solo en saber cuándo va a ser el pic, sino que podrían venir olas de brotes de coronavirus y definitivamente eso también nos debe mantener alertas siempre, sin bajar la guardia. Le agradecemos esta entrevista, doctor. Muchas gracias a ustedes, un gusto. Buenos días. Buenos días.